Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalarte un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Y lo dicho, vamos a hablar de deuda, pero no de la deuda externa que tiene la Argentina, sino de la deuda interna, de la deuda social, la que afecta a cada uno de los argentinos, que observa cómo la pobreza ha crecido fuertemente en el último tiempo. Se dieron a conocer los datos del INDEC que nos muestran un fuerte incremento de la pobreza en el segundo semestre del año pasado. Y para hablar de este tema decidimos hacerlo con un especialista y me refiero al investigador jefe, el hombre que lleva adelante el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia. Agustín, Walter Brown nos saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Walter? Un gusto, un placer estar contigo. Lo mismo digo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y Agustín, quiero consultarte, sobre la situación social que atraviesa el país después de, insisto, darse a conocer los últimos datos, las últimas estadísticas del INDEC sobre pobreza, que nos dejaron preocupados a todos. Y vos que seguís esta evolución desde hace tantos años, quería ver cómo estás viendo hoy a la Argentina en materia de pobreza. A ver, un tema es la coyuntura y otro tema es el mediano, largo plazo e incluso hacia atrás y hacia adelante, en clave a qué nos puede ocurrir y cuáles son las opciones y alternativas que tenemos. En clave a la coyuntura, la Argentina experimentó durante el COVID un escenario de crecimiento de la pobreza que ya se venía acumulando en los últimos 2 años del gobierno de Macri, en un contexto de crecimiento de la inflación y de políticas de ajuste y de estancamiento macroeconómico. Post-COVID devino un crecimiento importante de 10 puntos, donde se recuperó buena parte del producto, se creó mucho empleo. Incluso un segundo año, como fue el 2022, produjo la misma situación de crecimiento del trabajo, del empleo, no solo formal, con buena cantidad de empleo informal, pero en ambos escenarios con crecimiento de la inflación. El tema es que la pobreza en este momento, al último trimestre del año pasado, habría llegado a un 40,6% con datos oficiales, es decir, rebasando el 40%, y estamos en este contexto del primer trimestre de este año, con el ritmo de inflacionario que tenemos y con un estancamiento que se aproxima, que ya está vigente en términos de creación de empleo. El último trimestre de creación de empleo fue el tercer trimestre, ya el cuarto trimestre no lo fue. Este trimestre del año fue también bastante estancado en términos de creación de trabajo. En ese contexto, los hogares ya no pueden compensar con más trabajo ni más horas trabajadas lo que venían perdiendo con la inflación, por lo cual la pobreza sigue aumentando y estamos casi en los niveles que teníamos en el COVID, en el escenario de COVID. Esta situación es dramática. Sí. Teniendo en cuenta incluso un conurbano con un 45% de pobreza que al último trimestre había alcanzado 46 o 47 y que seguramente en este escenario del primer trimestre ya está alcanzando el 48 o 49%. Entonces, el escenario es dramático
en términos de la coyuntura. Tenemos una explicación también más histórica. Esto no es nuevo. La Argentina viene teniendo estos procesos en los últimos 40 años de democracia y diría que de 50 años de historia. Cada década, cada régimen político-económico, cada relato político-ideológico, lamentablemente, déjamelo poner entre comillas, deja como resultado final entre 5 y 10 puntos más de pobreza estructural o crónica en Argentina, es decir, de segmentos que están excluidos de un nivel de bienestar y de progreso porque no hay inversión, no hay crecimiento, no hay trabajo, y las clases medias son las que van cayendo en esta situación de precarización social, económica, cultural también, y producen, incluso político, institucional. Creo que buena parte de nuestros debates políticos también se explican por esta brecha y esta grieta social que estamos atravesando. Tocaste un punto muy delicado que tiene que ver con esto, ¿no? Con las elecciones que se vienen y con cómo resolver estos problemas de fondo que tiene la Argentina, con antecedentes que han mostrado ese crecimiento del deterioro a nivel social y con la falta de proyección, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de aquel que dice, bueno, hoy tengo trabajo, conseguí trabajo, pero sigo siendo pobre y me cuesta llegar hasta fin de mes? ¿Cómo opera eso en la mente de los argentinos que quieren, como todo ser humano, progresar, salir hacia adelante, ¿no? Es muy, muy interesante. Hay un fenómeno socioeconómico y hasta cultural y antropológico en la Argentina. Es, diría, un caso extraordinario en materia histórica para estudiar. Casi como casos como el de Venezuela o el de Siria podrían ser estudiados, o incluso hoy por Polonia. Es decir, un escenario en donde hay una crisis sistémica pero que dura mucho tiempo y que produce exclusiones sociales que hacen que sectores que estaban muy integrados en el sistema social, económico y cultural queden afuera. Al mismo tiempo hay un tercio superior de la sociedad que de alguna manera somos afortunados y todavía sobrevivimos a estas catástrofes y por distintos factores no sufrimos o sufrimos indirectamente la crisis, pero el 40% de nuestras clases medias en Argentina actuales, porque diríamos que si no hubiesen sido el 70% histórico de los últimos 50 años, fue experimentando un proceso de empobrecimiento. Y la solución a eso fue emigrar a sus hijos, a sus profesionales, cada vez que se pueda, y al mismo tiempo que rebuscársela, reducir sus gastos en educación, salud, recreación, divertimento, reparación incluso de vivienda, compra de bienes durables. Este es el proceso que está teniendo las clases medias bajas en Argentina. Ya no se compran un auto, ya no mejoran la casa, ya no se van de vacaciones, ya no van a una escuela pública, se atienden en el hospital público y experimentan cada vez con mayores problemas sociales y por lo tanto tienen un gran resentimiento. Son los que deciden votaciones, en segundas vueltas son los que terminan decidiendo electoralmente quién gobierna, pero generalmente con un voto castigo. Quizás el fenómeno Milei se encuadra dentro de seguramente se encuadra dentro de este perfil. Clases medias enojadas, molestas, que podrían votar a Paturuzú o a cualquier líder político que les ofrezca una resistencia al poder político, a un poder político que ha fracasado. Digamos que a una mala praxis en materia de política económica que no es imputable a la gente, porque acá la sociedad somos inocentes de este proceso, que significa el fracaso de la política en materia de ofrecerle a la sociedad un modelo de progreso, de crecimiento, de estabilidad, de seguridad. Nada extraordinario, simplemente no empobrecerse, simplemente poder seguir al día siguiente, salir a trabajar y garantizar que ese trabajo se puede realizar en condiciones de mínima seguridad y de estabilidad macroeconómica. Bueno, la política no ha podido garantizar eso a la sociedad. Es muy triste. Sin duda. ¿Y cómo opera eso en materia educativa? Porque también, ¿no? se tiene como horizonte a la educación como una forma de progreso, de poder encontrar un mejor futuro, sobre todo para aquellos que hoy están relegados. Pero al ver estos resultados,
también incide en la pérdida de calidad de vocación por la educación de los argentinos? El fenómeno es complejo porque la educación no es solamente la oferta que brinda el sistema educativo, el docente, la escuela, los instrumentos, los libros, las prácticas, los currículos, los protocolos. La educación es también un clima social y cultural, familiar. Sí. Son las condiciones de no hacinamiento para poder estudiar y reflexionar, de diálogo, de tiempo para el diálogo y el apoyo escolar, de afecto y sensibilización del chiquito que va formándose y desarrollando su personalidad en términos de darle seguridad para que pueda resolver los problemas. Implica un conjunto mucho más complejo el proceso educativo, y la Argentina lo que viene haciendo es fragmentando. No solo se fragmenta políticamente, sino ideológico, sino económica y socialmente, sino también en este nivel, porque nuestros chiquitos de los sectores más pobres lamentablemente no experimentan esas condiciones. Una malnutrición, déficit en los procesos de crianza, déficit en los procesos de socialización, hacinamiento, malnutrición, obviamente no ayudan a que ese chiquito vaya a la escuela y al día siguiente sepa multiplicar la tabla del 2, ¿no? Entonces, esto difícilmente se logra en este contexto. Se requiere una sociedad mucho más incluida para que también la educación rinda frutos. Ahora, también es cierto que la educación está rindiendo frutos apenas en los sectores más altos de la sociedad y con mucho déficit para formar y cultivar capacidades y oportunidades laborales, técnicas, profesionales, en sectores medios. Nuestros jóvenes que salen de clases media-baja o de sectores populares, que salen de una secundaria, cuando salen de una secundaria, apenas manejan reglas y capacidades para ingresar al mundo del trabajo. Entonces, también la educación en términos de oferta está teniendo una crisis muy importante para justamente cubrir a esos sectores que quieren recibir educación para poder ingresar al mundo del trabajo y no para ser bachilleres y poder discutir en una mesa de café temas culturales o universales, sino para salir y poder aprovechar esos conocimientos en términos prácticos. Bueno, la educación tampoco está dando respuesta a esto, ni desde la oferta en materia social, en términos de nuestro empobrecimiento, ni desde la situación institucional de una educación que todavía está por detrás de las demandas sociales. Ahora, en su momento, Agustín, se estableció en esta gestión la posibilidad de conformar una mesa en la cual se discutan estos temas y se pueda tratar la problemática de la pobreza, algo que finalmente no terminó avanzando y se terminó diluyendo, ¿no? la mesa que había convocado el gobierno. Y hoy nos conmovemos cuando vemos datos como los que arrojó el INDEC, o cuando vemos casos como el que pasó en la ciudad con esta criatura que falleció estando en condición de calle, la familia. La pregunta en el fondo es: ¿qué nos está faltando a los argentinos como sociedad para poder encarar en serio este problema y poder darle un horizonte a todos aquellos que hoy no lo ven? Bueno, a ver, la pregunta es más profunda de lo que, no sé, seguramente lo entendés, pero ¿qué le está faltando a la Argentina? Bueno, te diría que la ecuación macroeconómica que resuelve el problema, los cientistas económicos y sociales sabemos que tiene solución. Es una ecuación con solución. Uh-huh. Es decir, los problemas económicos que tiene Argentina tienen solución. Y mucho más en el contexto que se viene, donde hay una ventana de oportunidad económica muy importante. Saquemos esa dimensión de lado, sí, que no es económica. Obviamente nos está faltando clases dirigentes, políticas económicas capaces de entender que los desafíos que se vienen en la Argentina son de largo plazo y no para las próximas elecciones. Es decir, que necesitamos políticas de Estado acordadas previa o post elecciones, independientemente de quién gobierne, y que ningún personalismo va a resolver ninguno de los problemas si no es a través de acuerdos políticos institucionales de más largo plazo. Ahora, más profundamente, preguntás al sociólogo, antropólogo, que mira la realidad social argentina y escarba y busca las causas del fenómeno, te diría que el problema está en nuestra ciudadanía.
en cuanto a incluso nuestras clases medias, así como yo te las describía, con un fuerte deterioro y un fuerte golpe, Sí. en cuanto elevan el umbral de expectativas en cuanto a la calidad de los políticos y de las políticas que nos tienen que gobernar. Todo lo que nos ha ocurrido está entre nosotros, no es que ha ocurrido en otro país, en otro mundo, ni en otro planeta. Lo hemos generado en el contexto de una democracia, de un funcionamiento democrático que ha generado estos gobiernos. Estos gobiernos han tenido una evidente y manifiesta mala praxis. ¿La sociedad se los ha demandado? En parte sí, pero ha elevado el umbral de expectativas político-culturales en materia de cuál es la calidad de las dirigencias políticas que nos tienen que gobernar. Todavía creo que estamos en ese proceso. No creo que esté resuelto ni esté saldado. Creo que hay una ciudadanía que tiene que tomar conciencia de los desafíos que tenemos y a partir de esto vendrán los políticos que respondan a esas demandas ciudadanas. Hoy por hoy las demandas ciudadanas todavía son relativamente pobres en cuanto a la calidad del futuro. Creo que por lo mismo nuestras dirigencias también lo son, aunque cabría desear que tuviéramos dirigencias de estadistas capaces de proyectar y de conducirnos justamente a ese universo, a ese mundo cultural y moral que nos saque del laberinto. Pero bueno, todavía no tenemos esas dirigencias. La última pregunta, Agustín, y en función de esto, ¿crees que hechos como los que vimos en las últimas horas de agresión hacia un funcionario como el caso de Sergio Berni responden a esta demanda insatisfecha de una sociedad que no encuentra respuestas en sus gobernantes? Ay, Walter, estamos en... Mira, yo arriesgo, digo, sí. En este caso arriesgo, como te comento, como académico y científico, lo que creo. Son microestallidos, claro. Signos de una realidad que la procesión va por dentro y no se ve. Aparecen estos signos, aparece la muerte de la chiquita enfrente de Casa Rosada, sí. Y te aparece un Berni que con su particular personalismo quiere detener un corte de una avenida y recibe una paliza, ¿bien? Cuando nunca lo había recibido. Son los signos. Frente a Casa Rosada se nos muere una chiquita, Berni recibe una paliza frente a un grupo de camioneros y no logra resolver el conflicto. Son los signos de microconflictos sociales que tiene que ver con un fin de periodo, un fin de etapa. Hay algo se está agotando, dolorosamente se está agotando. Ni la política da respuesta, ni las instituciones del Estado, el Estado se ausenta. Incluso lo que está ocurriendo en el Gran Buenos Aires o en Rosario, en otros conurbanos con materia del narcotráfico, el narcomenudeo. Es decir, el Estado está ausente, se retira, el espacio se ocupa por otros, lo ocupan las reacciones sociales muy justificadas, lo ocupan los procesos sociales o biológicos muy naturales, pero finalmente el Estado está ausente. A eso le deviene, sin duda, una crisis. Una crisis. Sin duda. No quiero aventurar esa crisis en Argentina, no quiero una catástrofe como 2001-2002. Ojalá la política reaccione antes de esa catástrofe y entienda que la política tiene un papel fundamental para evitar esa crisis. Pero lo que ocurre en los sistemas sociales con estas señales y con esta situación, incluso si se desmadran las variables macroeconómicas, obviamente hay procesos que no son contenidos, ¿no? Ni van a poder ser contenidos. Llama poderosamente la atención que no haya una reacción de diálogo entre la clase política, que no haya diálogo entre las diferentes coaliciones. A mí me llama poderosamente la atención. Aparecen los diálogos al interior como sí. Esperando que la elección eventualmente el proceso electoral resuelva las contradicciones al interior de las coaliciones y que después a partir de esto pueda devenir una fase de construcción política más legitimada. Yo creo que no nos dan los tiempos. El proceso tiene que ser anterior, ¿no? Pero todavía, por eso vuelvo a decir, creo que nuestra dirigencia política está por detrás de los acontecimientos. Sin duda, comparto plenamente, Agustín, es hora de pensar en las urgencias, en lo que la sociedad
está demandando para poder salir hacia adelante. Agustín, te agradezco muchísimo estos minutos que compartiste con nosotros. Walter, un placer, siempre te escucho, me encanta tu trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, por escucharnos, por empezar a reflexionar todos juntos sobre estos temas que hacen a nuestra vida cotidiana y son tan importantes para nosotros como sociedad para salir adelante. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, dentro de 7 días aquí, adelantando las noticias. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López.